Hola chicos, nuevamente con ustedes el profesor Miguel para una sesión más de Aprende en Casa. En esta ocasión vamos a trabajar con el quinto y sexto grado. La actividad se titula Leemos textos literarios representativos de los últimos 200 años de nuestra historia. Los recursos para esta actividad serán cuaderno u hoja de reuso, lápiz o lapicero, lápices de colores o plumones. Y el texto Tradiciones peruanas. Ayer hemos iniciado esta gran experiencia de aprendizaje y reflexionaste sobre el significado del bicentenario de la independencia del Perú. Seguro piensas en todo lo que habrá vivido el país en estos casi 200 años como república. Podríamos recoger sus pasos solo leyendo su historia, pero hay otras maneras de comprender el pensamiento de las peruanas y los peruanos, sus preocupaciones, sus grandes retos y su trayectoria. Y es a través de las expresiones artísticas como por ejemplo la literatura. Por ello, nuestra meta para este día será hacer un listado de expresiones o versos relacionados con la peruanidad y que puedas utilizar al elaborar el panel del Bicentenario. No se olviden de suscribirse al canal para seguir compartiendo más experiencias de aprendizaje. Empezamos. ¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Señalar datos de dos poemas, su título, autor y quién los recitó. Utilizar la información sobre los autores y los poemas para sustentar con tus propias palabras tus preferencias y gustos poéticos. Mencionar diferencias entre los poemas. Explicar el sentido de los poemas y qué nos quieren transmitir los autores en algunos versos, a partir de las ideas que se relacionan con ellos. Hacer un listado de las expresiones o tus versos favoritos relacionados con la peruanidad y justificar su elección. Explicar cómo crees que eran las personas en la época en que se narraron las tradiciones de Ricardo Parma a partir de las ideas plasmadas en una de ellas. Muy bien, ya sabemos los criterios que vamos a tener en cuenta. Es hora de empezar. Por ello vamos a recordar qué es la literatura. Nos dice que la literatura es una de las artes más bellas y una de las formas más antiguas de expresión artística. Además de escrita, también puede ser oral. El centro de su estética se encuentra en el empleo de las palabras. Cada obra literaria ha sido creada en un determinado contexto histórico. Por eso se dice que en los libros se recoge la trayectoria y la manera de pensar del pueblo. Muy bien, en estos casi de 200 años de vida republicana tenemos representantes literarios de narrativa y poesía que han sabido conservar y transmitir las costumbres y acontecimientos históricos y del pensamiento de las mujeres y los hombres de cada época. A continuación te presentamos una línea de tiempo sobre tres célebres escritores de la literatura peruana. En los años 1821, recuerden que se declaró la independencia del Perú. En 1921 se celebró el centenario de la independencia del Perú. Y en el año 2021 vamos a celebrar el bicentenario de la independencia del Perú. Esto se relaciona con los siguientes siglos: 1800, 1900 y 2000. ¿Qué sucedió? En 1833 nace el escritor Ricardo Palma, más conocido como el bibliotecario mendigo. Seguro vamos a conocer más de su historia a medida que avanzamos en las clases. Bien, 12 años después de la independencia del Perú nace este escritor y fallece 2 años antes de que se cumpla el centenario de la independencia, es decir, en 1919. Luego, en 1875, nace el poeta José Santos Chocano, 54 años después de la independencia del Perú. Fallece 13 años después del centenario de la independencia, en 1934.
Y en 1942 nace el poeta Marcos Martos, 121 años después de la independencia del Perú, y aún continúa publicando sus poesías. Seguramente para el próximo año nos va a deleitar con algunos escritos por celebrar el bicentenario, ¿no? Muy bien, ahora sí, continuamos. Vamos a reflexionar a partir de esa línea de tiempo. ¿Te has dado cuenta de qué tan próximos están los escritores a la fecha de independencia? ¿Cuánto habrá influido en ellos la historia y acontecimientos sociales de su época? ¿Cuánto habrá influido en sus obras la mirada colonial sobre el origen cultural o racial de las personas? Iniciaremos esta experiencia lectora con dos poemas emblemáticos que tratan sobre nuestro Perú. Recuerda que leer poesía es una experiencia estética, placentera, emocionante, sensible y hasta divertida, como cuando escuchas o bailas tu música preferida o aprecias la belleza de una pintura. Mantén una actitud reflexiva hacia los mensajes que nos comunicarán los poetas a través de las palabras. Prepárate para leer. Los poemas que podrás leer se encuentran en formato de audio y uno de ellos también en video. Cuando ingreses a los enlaces web que te vamos a brindar en la descripción del video, explora el contenido total de la página en la medida de lo posible. De no ser eso posible, espero que disfrutes el audio que te vamos a enviar. Lee el nombre del poema, del autor del poema y de la persona que recita el poema. Anota estos y otros datos importantes en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Identifica dónde se encuentran los poemas escritos, los audios de los poemas y en uno de los casos el video. Luego decide qué poema leerás primero. Para vivir esta hermosa experiencia de lectura, te invitamos a acceder a los poemas en los enlaces siguientes. José Santo Chocano, Blasón, leído por Hugo Bush, texto y audio. Fundación BBVA. Se encuentra tu poema recuperado en la siguiente dirección electrónica, ¿no? Esta dirección yo les voy a facilitar o les voy a mandar el video también comprimido para que lo puedan ver en su celular, los niños que no tengan posibilidades de acceder al internet o no tengan muchos datos. Martos, el Perú, leído por todos los peruanos, texto y audio y video. Fundación BBVA. Encuentra tu poema recuperado en la dirección electrónica. Cuando reproduzcas los audios, cierra los ojos y presta mucha atención para que puedas recrear mentalmente los versos que escucharás. Disfrútalos. Si deseas volver a leer los poemas, hazlo también. Puedes releer los versos que te agraden más. Mientras lees, pregúntate, ¿quién dice esto? ¿A qué o a quién se refiere? Vuelve a escuchar los audios u observar el video para disfrutar de la sonoridad o de la sonoridad y el ritmo de los poemas o identificar las emociones que producen en ti. Después de leer los poemas, haz clic en el nombre de los autores para que conozcas sus datos biográficos. También para que sea más fácil, yo les voy a enviar vía WhatsApp los datos biográficos de los poetas, así que no se preocupen. Hay niños que me están escribiendo al chat manifestándome que no tienen los datos suficientes para acceder a estos enlaces o su celular no tiene los programas para abrir esos enlaces. No se preocupen. Muy bien, continuamos. Ya he leído los poemas, ahora vamos a leer atentamente, ¿no? Veamos. Has leído dos poemas que tratan sobre los sentimientos de los poetas hacia el Perú. ¿Esos sentimientos son distintos? ¿La manera que ven al país es la misma? ¿Por qué? ¿Crees que en los poemas se refleje cómo históricamente hemos concebido el amor y la identidad hacia nuestro país? Vamos a repasar por eso el poema Blasón y el poema Al Perú. Fue publicado en el poemario Alma América en 1906, 15 años antes de que cumplan 100 años de nuestra independencia.
En aquella época ocurrió la guerra con Chile y se hicieron grandes esfuerzos por reconstruir la patria y dignificar al indio. Aún estaban muy marcadas las diferencias sociales y raciales. Blasón significa escudo de armas, es de una familia con abolengo. Esto quiere decir que para Chocano el poema es como el escudo del linaje al que pertenece. El poeta mira el pasado y distingue las razas del país y se reconoce en algunas para enaltecerlas, ¿no? Es decir, esa era su concepción, sus sentimientos hacia el Perú, ¿no? Creía que el Perú se representaba en un blasón, en un escudo, que representaba su abolengo, es decir, sus raíces. Ahora veamos el poema El Perú. Fue publicado en el poemario La Caballera de Berenice en 1990, después de aproximadamente 170 años de nuestra independencia. Con todo lo sucedido hasta ese momento, nuestra manera de vernos como país y construir nuestra identidad había cambiado. Fue escrito para las niñas y los niños del Perú, a solicitud de un grupo de maestras. El poeta reconoce el pasado, pero se ve en una nación donde juntas y juntos, sin distinción, construimos un futuro mejor para todas y todos. Muy bien, esa es la diferencia significativa entre Brazón y el poema El Perú, ¿no? Mientras en uno se exalta las diferencias, en el Perú, en ese poema, se exaltan las igualdades. Todos somos iguales, ¿no? Y tenemos que construir un futuro. Seguro has concebido otras ideas acerca de estos poemas al leerlo. Continuamos. Tomando en cuenta la lectura de los poemas, resuelve la siguiente en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Primero, ¿qué poema te gustó más? ¿Por qué? ¿Por qué el otro poema te gustó menos? ¿Qué rescatarías del poema que te gustó menos? Escribe los dos poemas y compáralos en función de estas preguntas. ¿Tienen la misma cantidad de versos? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Tratan del mismo tema? ¿Por qué? Es importante que copies el poema en su totalidad, tanto el poema Blasón como el Perú. ¿Ya? Importante eso. Tercero, ¿alguno de los poemas tiene rima? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Qué característica de los poemas crees que los hagan bellos y melodiosos? Cita un fragmento de cada poema que te parezca bello y melodioso. Explica por qué. Cuarto, ¿qué querrá decir Chocano con estos versos? Soy el cantor de América, autóctono y salvaje. Mi lira tiene un alma y mi canto un ideal. ¿Por qué crees que menciona al sol y al coloniaje, época en que dependíamos aún de España? 5. ¿Qué querrá decir Martos con estos versos? No es este tu país, porque conozcas sus linderos, ni por el idioma común, ni por los nombres de los muertos. Que analizar en esos versos, ¿ya? También contestamos, ¿por qué crees que menciona la palabra sueños al final del poema? Y por último, subraya o pinta las frases o los versos relacionados con la peruanidad que más te gustaron de uno o de los dos poemas. Luego selecciona 3 de ellos, escríbelos a manera de lista y explica qué te gustó de cada uno. No te olvides que esta es la exposición final que debe de ser, ¿no? Seleccionar 3 de ellos, o sea, 3 versos que te hayan gustado más, escribirlos en una lista y explicar qué te gustó de cada uno o qué te gustó más de cada uno, ¿no? Como te habrás dado cuenta, en ambos poemas se transmite identidad y amor por el Perú. Esos sentimientos se sustentan en lo que piensan los autores sobre nuestro país y en cómo se involucran con la sociedad. Cada época tiene su riqueza y sentido en relación con lo que vivieron sus protagonistas y en el transcurso de estos días. Seguirás profundizando a partir de ello y valorarás la trascendencia de celebrar dentro de poco el bicentenario de nuestra independencia. Ten en cuenta que has leído poemas de dos poetas peruanos que representan cada uno un tiempo en la historia de nuestro país.
Ahora tendrás la oportunidad de leer una de las tradiciones peruanas de Ricardo Palma, que se muestra parte de las costumbres y los pensamientos del siglo XIX, es decir, en los años 1801 al 1800 o al 1900, no, perdón, en el Perú. Vamos a ingresar por ello al anexo Tradiciones Peruanas, selección que se encuentra en la sección Recursos de esta plataforma. Muy bien, te voy a recomendar los siguientes puntos para la lectura. Primero, antes de escoger la tradición que leerás, revisa la portada del libro e identifica el título de la obra, el autor y la casa editora. Si deseas, lee los datos biográficos del autor directamente. Busca el índice y escoge la tradición que más te llame la atención. Durante la lectura, no te preocupes si no comprendes algunas expresiones o no te suenen comunes, pues corresponden al lenguaje de la época. Pon atención en la trama y en los diálogos. Podrás reconocer una dosis de picardía en la forma de narrar las escenas. También es posible que identifiques costumbres y actitudes propias de la época y te percates de que algunas de ellas se mantienen en la actualidad. Escribe en tu cuaderno o en una hoja de reuso los datos principales de la obra, nombre del libro, del autor, del editorial y de la tradición seleccionada. Después responde estas preguntas. ¿De qué trata la tradición? ¿Qué fue lo que te llamó más la atención? Según la tradición, ¿cómo crees que eran las personas en aquella época? Tome en cuenta en qué tiempo nació Ricardo Palma, el autor. Así, a disfrutar la lectura. Después de concluir la actividad anterior, vamos a evaluar nuestro aprendizaje con los siguientes criterios. ¿Señalaste los datos básicos de los dos poemas, título, autor y quién los recitó? Pues sí, ¿no? ¿Utilizaste la información sobre los autores y los poemas para sustentar con tus propias palabras tus preferencias y gustos poéticos? Sí, ¿no? ¿Mencionaste diferencias entre los poemas? Sí. ¿Explicaste el sentido de los poemas y qué nos quieren transmitir los autores en algunos versos a partir de las ideas que se relacionan con ellos? Hiciste un listado de las expresiones o tus versos favoritos relacionados con la peruanidad y justificaste tu elección. Explicaste cómo crees que eran las personas de la época en que se narraron las tradiciones de Ricardo Palma a partir de las ideas plasmadas en una de ellas. Después de evaluar nuestro aprendizaje, vamos a reflexionar sobre estas preguntas. ¿Qué fue lo más interesante de esta actividad? ¿Cómo te sentiste cuando leíste el poema que más te gustó? ¿Qué reflexiones vinieron a tu mente sobre la literatura como manifestación artística que expresa parte de la historia de nuestro país? ¿Qué se te hizo fácil y qué fue difícil al leer los poemas? ¿Por qué? ¿Qué podrías hacer para mejorar cuando desarrolles una actividad similar? Eso ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos hasta la siguiente clase. Gracias.